Ya vimos, pero vamos a pegarle una repasada para poder entrar a lo que nos falta, ¿sí? Porque está enganchado. Este es el Power que ustedes tienen como proceso en el campo, se llama proceso. Pero, ya les digo, está reformado, así que ahora lo voy a volver a subir. Todavía no terminé de cambiar todo lo que me gustaría. El que ya lo bajó, sepa que lo va a tener que bajar de vuelta. Bien. Estábamos con archivos y registros, ¿sí? Y habíamos estado empezando a hablar de que estos registros los estructurábamos, los datos en forma jerárquica, O sea, tienen que tener un orden. A partir de ahora, para nosotros, la jerarquía es sumamente importante. Cuando eran caracteres, entraban como queríamos, lo único que hacíamos eran las marcas. Pero cuando empezamos con registro, las estructuras jerárquicas empiezan a ser cada vez más fuertes. Lo mismo que el manejo. Van a ver que vamos a ir viendo cada vez más la estructura jerárquica metida en todo. En datos, en acciones, en todo. Entonces, como tenemos que jerarquizar los datos, acuérdense, los más importantes van a ir a la izquierda. ¿Se acuerdan? Cuando yo jerarquizo mi estructura registro, claro, la hago lineal para poder graficar nada más, ¿sí? Los datos más importantes van a estar acá, los menos importantes van a estar allá. Y acuérdense que también otra de las definiciones que dice los más históricos acá, los menos históricos acá. Esa definición no me gusta tanto, me gusta más importantes y menos importantes, pero la van a encontrar a las dos definiciones. A las dos aclaraciones más que definición. Entonces, como los datos más importantes van a estar a la izquierda, nos vamos a encontrar que justamente los datos más importantes que están a la izquierda, le vamos a dar una tipificación y los vamos a denominar claves. Claves, están acá. ¿Sí? El dato clave, el dato importante, el dato principal, ¿sí? Esa es una clave. ¿Por qué es importante? Porque me va a permitir, primero que nada, ordenar archivos, ordenar los registros dentro del archivo, siguiendo un orden que va a variar de acuerdo a cómo nosotros tengamos el sistema. Normalmente los sistemas se ordenan de menor a mayor, pero podríamos llegar a tener algún sistema donde el archivo se ordena en forma inversa. No es lo lógico, ¿sí? Ustedes piensen, si yo a un usuario le doy un número de usuario, es medio raro que empiece dándole el número 10.000, al próximo el 9.999, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos acotamos. O sea, sabemos que no vamos a poder tener más de 10.000 usuarios, porque cuando llegue a 0 no le puedo dar otra vez número, ¿sí? Así que normalmente hacemos al revés, empezamos la cuenta desde el 1 hacia allá, hacia más. Así que, obviamente, el orden más común es que esto sea de menor a mayor, ¿sí? Ordenado por. Pero puede ser numérico, puede ser alfanumérico. Las claves pueden tener la forma que ustedes quieran. Vamos a empezar a mencionar que, además de ser un campo importante, yo puedo tener distintas conformaciones de la clave. Primero, si está al comienzo del dato, si está al comienzo del registro, esa se denomina clave primaria o clave principal. ¿Sí? Es la que está al comienzo. Esta clave primaria o principal, listo chicos, sentándonos, que ya empezamos. Esta clave primaria o principal normalmente es única. Yo le diría un 99,9999, porque siempre está alguna excepción rara, ¿sí? Es única. ¿Qué significa única? Que no la voy a tener repetida dentro del archivo. Ejemplo. El número de legajo. Número de legajo, sí. Vos tenés un número de legajo dentro de cada carrera. Ahora, si vos estás haciendo 2 carreras en la facultad, el DNI puede estar repetido, pero el número de legajo va a ser distinto. ¿Está? O sea, para el sistema alumno de la UTN, el número de legajo es único. Forma parte de tu persona. El DNI, si me inscribo en 3 carreras, está repetido. Por lo tanto, no es único. ¿Sí? Por eso es que cada sistema tiene su propio número clave. Uno diría,
¿Para qué tenemos que aprendernos tantas claves? Es molesto, ¿no es cierto? Tengo que saber la clave para el banco, la clave para la facultad, la clave para, no sé, para el auto, ¿sí? La patente. ¿Por qué no lo pondrían a todo el número de documentos y nos dejamos de molestar? Es más, por cuestiones de control, ¿sí? En un mundo hipotético sumamente controlado, tipo ciencia ficción, si nos manejáramos con el número de documentos, sabrían todo de todos. Pero realmente no ocurre así, sino que cada sistema quiere tener el poder, de alguna manera, de sus clientes, de sus elementos. ¿Sí? A ver, forma parte de una necesidad de posesión. ¿Nosotros qué decimos? Somos alumnos de la UTN, no de la UNE. No, somos de la UTN. Es posesivo. ¿Sí? Es nuestra facultad, la queremos para nosotros. Nos diferenciamos. Nos diferenciamos. Y somos los más lindos, los mejores. Eso aparte, ¿no? Está bien. No hay con qué darle a los tecnológicos. Sin despreciar a la UNE, pero bueno. Pero bueno, esa posesión, esa relación de pertenencia tan fuerte, todos los sistemas la quieren. Por eso es que todos los sistemas tienen su propio clave, su propio número de usuario, número de cliente, número de alumno, ¿sí? Eso es humano, digamos, forma parte de nosotros. Entonces, esta primera clave es la que identifica al elemento dentro de todo el sistema. Por eso es única. No existe repetida. Esa es la clave principal o primaria. ¿Sí? Pero puedo tener otras claves. Recién dijimos, si yo ese número de legajo, resulta que yo podría tener DNI. Para mí es tan importante DNI como número de legajo, porque me identifica como persona. ¿Sí? Ya no como alumno, sino como persona. ¿Dónde va a estar DNI? Al lado. Puede estar al lado, puede estar en algún momento dependiendo de la importancia que le haya dado el diseñador a este sistema, a este registro. ¿Sí? Yo diría que sí, va a estar acá. Pero podría haber algún diseñador que diga, no, es más importante unir legajo o unir esta clave con el apellido y nombre de la persona y no con el DNI, por ejemplo. Y entonces podría estar apellido y nombre después o antes que DNI. Claro. ¿Estamos? Esto es diseño, o sea, cuando ustedes diseñen, sean diseñadores del sistema, ustedes van a tener que decir cuál es la jerarquía de acuerdo al contexto del sistema que ustedes estén diseñando. No hay una regla única. Esto es justamente la creatividad de cada diseñador. Pero DNI es tan importante como clave. ¿Sí? Por lo tanto, DNI pasa a ser una clave también, pero esta la vamos a llamar clave secundaria. Una es la clave principal o primaria, que debe ser única, y después tenemos una clave secundaria. La clave secundaria no tiene necesidad de ser única en el sistema. ¿Sí? Lo que hablábamos recién. Dentro del sistema alumnos de la UTN, yo puedo encontrarme con varios registros que tengan el mismo DNI, pero van a tener distinta la clave única, la clave principal, el número de legajo. ¿Está entendido? Si DNI fuera mi clave principal, no podría estar repetida. ¿Sí? Debería ser única. ¿Dónde va a ser única? Obviamente en aquel sistema que esté al comienzo. ¿Sí? Si nosotros vamos al registro de las personas, DNI es nuestra clave principal. Voy y me dicen su número de documento, señor. ¿Sí? Voy a votar y me dicen el número de documento, no me piden el número de legajo de la facultad. ¿Estamos? Y si voy a renta FIP es el CUIL o el CUIL. Bien, pero que está conformado por el DNI. ¿Está? Así que se dan cuenta cómo algo que es clave primaria en un sistema puede llegar a ser secundaria en otro o viceversa. Algo que es clave secundaria puede llegar a ser primaria en otro sistema. Cuando nosotros a esta clave secundaria la utilicemos para vincular archivos, además la sabremos llamar clave foránea. ¿Está? Lo tienen acá. Es lo mismo que secundaria. ¿Cuál era eso? Lo que pasa, o que primaria.
Lo que pasa es que la clave foránea es cuando estamos utilizándola para vincular estructuras distintas, o sea, sistemas distintos. ¿Sí? Si yo pienso que esto es el archivo de UTN y esto es legajo, y acá tengo el archivo de personas del registro de las personas y acá me aparece DNI. ¿Está? Para la vinculación que estoy haciendo entre estos dos sistemas, tanto es foránea legajo como DNI. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo voy a vincularlas y voy a vincular esta, pero no puedo dejar de pertenecer a este archivo con este, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de claves foráneas, claves que me permiten hacer vínculos. Puede ser una clave principal con una secundaria, o podrían ser dos secundarias, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de vínculo que yo quiera establecer, pero entre sistemas distintos. Ahí me aparecen las claves foráneas, claves de afuera. Eso es lo que está indicando la palabra. ¿Está claro hasta acá? Chicos, ¿sí? ¿No hay duda? Avancemos. ¿Vos pudiste de la clave foránea, profe? Es la que te permite vincular sistemas, ya no archivos específicamente. Obviamente son archivos, pero están siendo propiedad de sistemas distintos. ¿Está? ¿Solo el uno? Por eso sí. No, por eso te digo, tanto es foránea una como la otra, es la que te permite hacer el vínculo. Vos fijate. ¿Registros o archivos? Archivos. Estás revinculando archivos distintos sistemas. Por ejemplo, este es el sistema UTN y este es el del registro de las personas. Claro. ¿Eh? Comparar campo a campo en los registros. Estás relacionando. Claro, una relación puede ser Estarías buena. buscando una intersección entre ambos sistemas. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, DNI puede ser la clave foránea que vincula a un DNI, por ejemplo, Con registro de las personas. Vos fíjate que acá es secundaria, pero acá es principal. Por eso te digo, el hecho de que hablemos de clave foránea es medio fronterizo de si nos estamos refiriendo a una principal o a una secundaria. ¿Está? Es algo, es un tipo de clave en algún sistema que en el otro sistema posiblemente sea distinto. Claro, vincula, pero la jerarquización no va a ser la misma. No, exactamente. O puede ser la misma. Supongamos que quisiéramos vincular, es medio raro, ¿no? Pero apellido y nombre de acá. No sería muy lógico porque los apellidos y nombres se repiten mucho. ¿Sí? ¿Está? Pero acá apellido y nombre sería clave secundaria, si lo vas a utilizar como clave, y acá también es secundaria, así que podría ser un vínculo entre secundarias. Es medio raro, pero se puede dar. Normalmente siempre el vínculo es entre una secundaria y una principal. ¿Sí? Bien. Es lo más común, porque necesitamos esa unicidad que tiene la principal. Pero podría ser entre dos secundarias. A ver, para que se den cuenta. Yo podría tener acá socios de Boca Juniors, que por supuesto son todos los estudiantes del sistema. Este número de socios y acá viene DNI. ¿Profe? Nadie es perfecto. Si no saca 10 no aprueba la nota. Qué hermosa presión. Fíjense, yo quisiera comparar. Quiero detectar a ver a quién voy a probar el algoritmo. DNI del archivo de alumno con DNI de los socios de Boca. ¿Está? Acá es secundaria y acá es secundaria. ¿Se ubican? Si puedo comparar entre secundarias. O puedo comparar entre una secundaria y una principal. Cuando comparo entre secundarias, debería tener bastante carácter de único el valor que estoy comparando. ¿Y dos principales no se puede comparar? Sí, también, pero es medio raro que vos tengas, Por ejemplo, entre dos facultades, por ejemplo. pero son el mismo sistema. El sistema UTN. Yo te digo, es medio raro que sean dos principales, porque si son principales están perteneciendo al mismo sistema. ¿Sí?
La idea es que es foránea, o sea, estás con un sistema de afuera. Claro. Si no es un simple proceso de comparación entre archivos del mismo sistema. ¿Está? Acá la idea es que vos estás mezclando sistemas, que se usa mucho cuando las empresas quieren hacer, por ejemplo, expansión de sus negocios, cuando las empresas quieren hacer marketing, estudios de mercado, justamente hacen eso. Cuando ustedes le hacen una encuesta por ahí en internet para ver qué opinan sobre tal producto, etcétera, ¿sí? Oh. ¿Está? ¿Qué están haciendo? Y bueno, le van a pedir que ingrese o su correo electrónico, que también tiene que ser único, ¿sí? Porque si no, no me llegaría. Fíjense que es alfanumérico y cada uno tiene un propio correo electrónico. ¿Está? Puedo tener muchos correos electrónicos, pero seguro que el que tengo es mío y nada más. No hay otra persona que pueda acceder, excepto que le dé la contraseña, a mi correo electrónico, ¿sí? Entonces ahí estarían accediendo mediante una única, mi correo electrónico, que para el otro sistema puede ser secundaria. Claro. ¿Se ubican? Es decir, la idea es, si yo empiezo a hacer relaciones entre sistemas, estoy trabajando con claves foráneas. En algunos casos será única, principal, en otros será secundaria, o pueden llegar a ser las dos secundarias. Pero la idea es que sean bastante únicas, porque si no, no puedo hacer la comparación, va a ser medio rara. Bien. Otra cosa que podemos ver de las claves es cómo está compuesta. Si mi clave tiene un solo campo contenido, yo lo que tengo es una clave simple. Campo contenido, el que ya no se puede dividir más. ¿Sí? Ese es un campo contenido. Por ejemplo, DNI es un campo contenido. ¿Cómo lo voy a dividir? ¿En unidades de millón, en unidades de mil? No tiene sentido, no hay manera de dividirlo. Si en vez de haber puesto DNI, yo hubiera puesto quit o quill, ¿cómo está formado el quit o el quill? Está formado por 2 dígitos. 2 cifras adelante, el DNI y un código de seguridad. ¿Está? Entonces, este ya no es una clave simple. A pesar que cuando nosotros nos dicen quit pensamos en todo un número. ¿Sí? Lo pensamos así, completo. Claro. Pero está formado por 3 pedazos. Ese ya no sería simple. Simple es cuando yo lo nombro, pero además es imposible que lo pueda subdividir. ¿Está? Este es simple. Cuando yo puedo subdividir mi campo clave en varios campos contenidos, mi clave es un continente. Y si la clave es un continente, yo tengo una clave compleja. ¿Está claro? ¿Podrías repetir? Vuelvo a repetir. Cuando vos tenés una clave simple, es un contenido, ¿sí? Campo contenido. Cuando tengo una clave compleja, es un continente. ¿Y cuál era el campo continente? ¿Qué está compuesto? El que está compuesto por contenidos. Sí. Ahí dirección sería simple porque se puede dividir. Está bien, pero no es clave. Es medio raro que dirección sea clave. ¿Sí? Esta encima es clave simple y clave primaria. ¿Sí? ¿Lo ubicás? Esta es clave primaria, porque está al comienzo, pero además es clave compleja. Y el hecho de simple o de compleja puede ser para cualquier tipo de clave. O sea, puedo estar hablando de una secundaria, ¿sí? DNI acá es clave secundaria, pero es clave simple. Quill puede ser una clave secundaria, porque en vez de poner DNI podría haber puesto quill, y sería clave compleja además. ¿Está? Claro. Son dos conceptos distintos. Por un lado estamos hablando de clave primaria o clave secundaria por la posición que ocupa el campo clave en la estructura registro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Clave primaria o secundaria por el orden de jerarquía que tiene el campo. ¿Sí? Clave simple o clave compuesta o compleja por cómo está formada. Si está formada por un solo dato o está formada por varios datos.
Sí. O sea, que el UTN sería una clave compuesta. Esta es una clave compuesta o compleja, sí. Pero en el ejemplo de UTN, que tenés el abajo, que después el DNI. Si lo pones dentro de la clave, sí. Si no lo pones dentro de la clave, no. Si vos decís que tu clave es solamente hasta acá y es solamente legajo, es clave simple. Si vos decís, no, la clave llega hasta DNI, entonces sí es una clave compleja. ¿Sí? Todo depende de cómo vos estructures la clave. ¿Estamos hasta acá? Bien. A veces, a mí no me dicen cómo está armada la clave. Por ejemplo, nosotros acá estamos poniendo que la clave está formada por estos 3 valores. ¿Sí? Sí. A veces no me dicen esto, sino que me dicen, mi registro está formado por código de facultad, código de carrera, legajo, DNI. ¿Está? No me ponen exactamente hasta dónde va la clave. Pero me dicen acá, ordenado por Es la típica. código de facultad, código de carrera Y legajo. y legajo. Cuando a mí me ponen esto en la definición del archivo o del registro, de alguna manera me están diciendo, esa es la clave. Aunque no me figure la palabra clave. Bien. ¿Está? Siempre, en una clave compleja, el último elemento es el que individualiza a la persona, al elemento. Tiene que ser único, si no, fíjense. Es como que iría al revés de la parte de jerarquía, digamos. No es al revés de la jerarquía, está jerarquizando. ¿Por qué? Porque la jerarquía siempre va de lo mayor a lo menor. Bien. Entonces, vos como individuo sos uno dentro de la carrera de sistema. ¿Sí? Lo mayor es que todos pertenecemos a un conjunto, que es el conjunto sistema, o al conjunto electro, o al conjunto química, lo que sea. ¿Sí? Acá está hablando el código de carrera. Este es global. Y obviamente todos los de sistemas Pertenecemos a una facultad. Este es más global. Piensa en el campo fecha. ¿Cómo definimos fecha? Día, mes y año. ¿Ah, sí? Año, mes y día. Año, mes y día. ¿Por qué definimos así? Va lo mayor a lo menor. Porque va de mayor a menor. ¿Sí? Los días no son cualquier día, son los días que pertenecen a un mes. Y el mes no es cualquier mes, es el que pertenece a un determinado año. Estamos yendo de lo más global a lo menos, al individuo. Lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Nuestra pertenencia es a la carrera y dentro de la carrera a la facultad. ¿Está claro hasta acá? Sí. En la hoja, dentro del capítulo, dentro del tomo, Claro. exactamente, del volumen. Siempre aquello que es más aglutinante va primero, porque es el conjunto mayor. Siempre vamos de lo mayor a lo menor, acuérdense de eso. ¿Está claro? No me pongan, no. Prima ya no. Ah, bueno. ¿Están chicos entendidos o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sigamos. Esto es muy importante porque van a ver ahora que vamos a entrar a los procesos. Y cuando entramos a los procesos, esto que estuvimos viendo de clave tiene mucha importancia. Procesos con archivos. Primero y principal, ¿qué tipo de archivo vamos a manejar? Ah. Todo archivo tiene 2 características. ¿Sí? Tiene una organización y tiene una forma de ser accedido. Organización se refiere a cómo almacené los datos la primera vez del archivo. O sea, cómo creé el archivo. Tiene que ver con el verbo crear. ¿Sí?
Tiene que ver con el verbo crear de secuencia, pero que lo vamos a hacer para archivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de organizaciones tenemos? Yo creo que esto ya lo vimos. Si no lo vi, díganme por favor. ¿Vimos esto o no? ¿No? ¿Seguro? Sí. Disculpen. Ante los procesos que... En el momento en que creamos los archivos, nosotros le decimos qué organización van a tener. Y no se la podemos cambiar nunca. O sea, la organización nace y muere con el archivo. En informática es más estricta que la vida humana. ¿Sí? ¿Está? Yo nazco, mujer. Bueno, no puedo cambiar. ¿Sí? Eso es organización. Voy a morir siendo mujer. ¿Está? Esa es informática. En la vida humana puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pero en acá nace con un formato y no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cuál es el formato? Secuencial. ¿Qué implica secuencial? Continuidad física. Cada dato va a ser almacenado, va a ser guardado en un espacio de memoria, uno tras el otro. Si no puedo mantener este vínculo físico estricto de adyacencia, no puedo seguir creando el archivo. Re fuerte. ¿Sí? ¿Eh? Secuencia tiene continuidad física. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que voy a ocupar en memoria solo el tamaño que necesito. O sea, si yo tengo que guardar información de 100 clientes, voy a estar guardando en mi disco el registro 1, el 2, hasta el 100. No más que eso. ¿Sí? Tengo la longitud que tiene cada registro. Si este registro mide 100 caracteres, 100%, tengo el tamaño de memoria que necesito. Perfecto. ¿Está? No puedo usar más ni puedo usar menos. Exacto. Te van a decir, bueno, pero por ahí, como acá estaba guardando dirección, esta dirección tenía 30 caracteres, yo ocupé 10, puedo ocupar los 20. No. Cada registro tiene una longitud exacta. Los espacios en blanco que tengan los tiene, no los puedo compartir, pero ocupo la cantidad que necesito, ¿sí? Para los registros. Es exacta por registro. ¿Sí? Bien. Ventaja, ocupo la cantidad de memoria que necesito. Otra ventaja, como nace y muere y no lo puedo alterar, es segura. Y la seguridad es muy importante nosotros en informática. Esto no es alterable. Una vez que lo creé, nadie lo puede tocar. A ver, ¿cómo les doy el ejemplo? Ustedes grabaron, ya no se graban más CD, pero supónganse, yo grabo un CD y lo cierro al CD. Chao. ¿Lo puedo regrabar? No. No lo puedo regrabar. ¿Sí? ¿Está? Quedó seguro. Puedo haber ocupado un pedacito y el resto me quedó vacío, pero soné, no lo puedo seguir ocupando. Bien. Archivo secuencial. Seguros y ocupan la mínima memoria necesaria. ¿Sí? Exacto. Desventaja. Obviamente no puedo seguir creciendo. Entonces, si hoy tengo 100 clientes y guardé 100 clientes, mañana tengo 101, el 1 ese no me permite ser creado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que regrabar en otro soporte o en el mismo, en otro espacio, para poder agregarle el 101. Con lo cual, en un momento dado, estoy duplicando los espacios de memoria. ¿Está? Por ahí por uno. Tenía 10.000 clientes, ahora quiero el 10.001. Y tengo que pensar en tener el espacio para poder duplicar exactamente y agregar el que me falta. Esa es la desventaja. No me permite expandir el archivo. No me permite seguir creciendo. Estoy atada al tamaño original.
Y si no, tengo que duplicar. Tratando de ver cómo hago esto. Bueno, ¿cómo hago para recorrer este archivo? Vamos a mirar el acceso ya. El acceso tiene que ver con, una vez que está creado, ¿cómo lo recorro? Secuencialmente. ¿Sí? ¿Cómo hago para recorrerlo? Lo voy a recorrer siempre, empezando desde el primero hasta el que quiera. O sea, que en un recorrido secuencial. ¿Qué hace el recorrido secuencial? Respeta la secuencia que estoy haciendo. O sea, como era una secuencia física, respeta la secuencia física. ¿Está? Ese es recorrido secuencial. Incómodo, porque si yo tengo 10.000 clientes, lo más probable es que los clientes más viejos estén al comienzo, fueron los primeros, y los más modernos estén al final de mi archivo. Y los más viejos, y ya no los tengo que tratar más, lo más probable es no me compren, lo que me van a comprar son los nuevos. Tengo un archivo de alumno. No borré a nadie, estoy yo todavía en el archivo de alumno, no borré a nadie. ¿Sí? Ahora quiero modificarle, quiero crearle, quiero mirar a ver si el señor es alumno o no de la facultad. Voy a tener que recorrer todos los viejos, ¿sí? Para poder llegar hasta él, que lo más probable esté al final del archivo, entre los últimos registros cargados, porque está en primer año. ¿Se ubican? O sea, es incómodo el recorrido secuencial. Sin embargo, se usa y mucho. No crean que no. ¿Cuándo lo voy a usar? Vamos a ver que hay varios procesos individuales que usamos recorrido secuencial. Pero creado el archivo secuencial, organización secuencial, con el único tipo de acceso que puedo, que es el secuencial. Es decir, no puedo llegar a un registro si no he leído previamente todos los anteriores. No hay manera. ¿Sí? ¿Está? Tratando de mejorar esto, es que aparecieron los otros tipos de organizaciones, que se llaman organizaciones directas. En el caso de las organizaciones directas, nos vamos a encontrar con dos tipos de organización. Una, históricamente fue la primera, después de la secuencia. La otra es más moderna, ojo. Indexada. El modernismo, estamos hablando de años 60, años 50. Sí, no es que... Reactualizado. Sí, no. ¿Y es la primera? Relativa. La organización relativa, lo primero apareció después de la secuencial y lo que trató de mejorar era la posibilidad de crecer, porque lo más importante en todos sistemas es que el sistema está vivo. Entonces yo no puedo decir que tengo 100 y voy a tener 100 clientes toda la vida. Piensen en los seres humanos. ¿Es la misma cantidad de habitantes que hubo en la prehistoria de lo que hay ahora? No. ¿Del año pasado lo que hay ahora? No. El sistema tiende a crecer, ¿sí? Eso es biológico. Así que tiende a crecer. Yo quiero cambiar eso. Aparecieron los relativos. ¿Cómo es un archivo relativo? Bueno, en ese momento todavía seguíamos teniendo la idea de secuencia, así que no es un cambio muy grande. El cambio va a ser el siguiente. Mi problema es el crecimiento, nada más que el crecimiento hasta ese momento. ¿Qué hago? Bueno, voy a hacer un pronóstico. De 1 a 5 años de vida de mi sistema, yo digo que voy a llegar a tener 1000 clientes. Supongamos, ¿sí? Tenía 100 el primer año, reservo en el soporte, ¿sí? Mi pronóstico, mi presuponido, 1000 clientes. O sea, yo reservo toda esta área de memoria, pero hoy solamente ocupo esta. Y toda esta queda reservada. Esto tiene un costo, ahora no es tanto, pero en esa época uno tenía que hacer un pronóstico y trataba de hacer que los pronósticos fueran lo más acertados posible, porque
los dispositivos magnéticos disco eran caros. Claro, no da para estar gastando de más. Había que ajustar presupuestos, ¿sí? Eran muy caros. Ahora, uno dice, un disco de 4 teras, un disco de... Una pavada, cuesta lo mismo, ¿sí? Pero en esa época eran sólido. carísimos. Y no estábamos hablando de teras, ¿no? No llegábamos ni a los megas. Así que imagínense. Así que esto era caro. Pero yo tenía que hacer el pronóstico. Entonces, creaba ya un tamaño, reservaba un tamaño de memoria para poder crecer. A estos no los puedo dar de baja nunca, pero sí voy a poder seguir creciendo en la cantidad de alumnos. ¿Qué tipo de acceso? Obviamente acceso secuencial, ¿sí? Voy a seguir el orden en que tienen los datos cargados. Y acá el ejemplo hizo que con el correr del tiempo, a poquito que empezaron a aparecer los relativos, se dieran cuenta de lo siguiente. Yo tengo organizaciones relativas en la vida real. Por ejemplo, me voy a una cancha de fútbol, me voy a un cine, vamos a decir cine porque en la cancha de fútbol entra cualquiera, ¿sí? Me voy a ver Avengers y saco la entrada numerada. Exacto. Entonces yo tengo fila 1, columna asiento 4. ¿Él puede tener fila 1, asiento 4? No. No. Porque por muy grande que sea, no lo voy a dejar sentarse encima mío. No. ¿Sí? Así que cada uno tiene su número, su posición. ¿Cómo es la única manera que él pueda entrar? Es que yo le dé mi número a él. ¿Sí? ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, cuando se vieron esto, dijeron, cada dato tiene una posición. Tratemos de buscar cómo vincular, porque acá no le puedo dar una entrada al dato, no le puedo dar un papelito para que se entre a sentar. Tratemos de vincular algo del dato, algo, la clave, con la posición que le va a tocar en el registro. Y ahí aparecieron, en ese momento, que cada usuario empezó a tener números. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces fácil. Si mi número de cliente es el 5, ¿a dónde me voy a ir al archivo? Al 5. Y me voy a guardar en el 5. ¿Está? Pero mi apellido es Giovannini. G, de gato. ¿Que no hay nadie antes que yo? ¿Sí? Entonces lo más probable es que después venga una Yala, pero como ya está ocupado del 1 al 5, le voy a dar el número de socio, el número de cliente 6. ¿Está hasta ahí? Cuando lo quiero relacionar, cuando quiero hacer una búsqueda rápida, porque ahora sí, si yo tengo una organización directa, puedo tener un acceso directo. Es decir, voy directo. si yo tengo el asiento 4, ¿necesito esperar que se sienten los 1, 2, 3 para sentarme? No, entro cuando quiero, total tengo reservado mi espacio. ¿Sí? Ya sé dónde está. Entonces, rompo con la continuidad física para el acceso, no para el guardado, ¿eh? Para el guardado tengo la continuidad física. ¿Sí? Pero para poder acceder, puedo hacerlo al azar, puedo hacerlo puntual. ¿Está? Mi problema con los relativos es que cómo vinculo el número que le doy de posición con algo que tenga que ver con la persona. Porque dijimos, bueno, cuando comienza el sistema, a cada cliente le doy un número correlativo. Pero al cabo de un tiempo, no 5 años, por ahí superé este número. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, reusemos el espacio. ¿Es posible? En un archivo directo es posible reusar. ¿Sí? Pero resulta que si yo le quiero dar el 4 a él, yo también tengo el 4, lo que dijimos recién, me voy a encimar, voy a solapar la información una sobre otra y pierdo la anterior. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver que perder información a los sistémicos no nos gusta. La queremos guardar. ¿Sí? Queremos guardar. Más si estamos pensando en la vida comercial. ¿Sí? Hay mucha información, es muy cara. Así que se me empiezan a solapar los datos y no quiero perderlos. Con lo cual empieza a haber colisiones de datos. Esas colisiones hacen de que desaparezcan un montón de teorías matemáticas, de técnicas, de hash, para poder solucionar colisiones. Que no es problema de algoritmo. Gracias a Dios. Es problema de arquitectura, gestión de datos, etc. Con lo cual, ¿qué pasó con estos archivos relativos? Quedaron fuera de lo que es la aplicación comercial. Obsoletos. Sí, no, se sacan de la aplicación comercial. Pero si yo miro la memoria, ¿sí? El manejo de memoria es relativo. Es más, ustedes van a ver el año que viene en arquitectura que para poder ir a un lugar yo tengo pista y desplazamiento relativo, un comienzo de pista en el disco. O sea, sigue siendo archivo relativo. El disco tiene un tamaño. Si tengo un disco de 1 tera, no puedo guardar 2 teras. Es 1 tera. ¿Sí? Es archivo relativo. Pero lo voy a manejar vía HAR, no vía programación, aplicaciones comerciales. ¿Sí? Con lo cual, archivos relativos existen. Pero no los vamos a ver en el algoritmo. Pónganse cuenta. Chao, archivo. Pero existe. Pero existe. Bien. ¿Queremos mejorar eso entonces? ¿Qué hacemos? Aparecen los indexados. Mi amor. Si yo comparo un relativo con un secuencial, al final de la vida del sistema, el relativo ocupa, igual que el secuencial, lo necesario. O sea que en tamaño de memoria es tan bueno el relativo como el secuencial. ¿Sí? Al final de la vida del sistema. Al comienzo no, porque tengo que hacer mucho pronóstico, pero al final es igual. Es mucho más ventajoso porque puedo hacer acceso secuencial o puntual, o sea, es más ventajoso con secuencial. Pero es incómodo por esto que dijimos. Por lo tanto, dijeron, bueno, yo quiero crecer, pero no me quiero atar a la posición, quiero ocupar cualquier espacio de memoria. Porque encima, cuando yo empiezo a hacer multiprogramación, cuando empiezo a usar mucho el disco, no puedo estar comprando un disco nuevo todos los días, ¿sí? Cuando empiezo a hacer multiprogramación, las pistas empiezan a ser defectuosas. Por lo tanto, si yo quiero guardar un archivo secuencial, yo guardé el registro 1, el 2, esta pista está defectuosa. ¿Puedo seguir? No, porque me pide continuidad física. ¿Está? Y ahí aborta el sistema, me dice, no hay espacio en memoria. ¿Cómo no hay espacio en memoria si tengo todo el disco vacío? Me pasa con el celular. Hay espacio, pero no hay contiguo. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? Entonces aborta el sistema. Empecé a grabar ahí, abortó. Quiero usar el espacio de memoria en forma óptima. No me importa si hay pistas defectuosas, no hay pistas defectuosas. Quiero que lo use en el lugar que pueda. Bien. Aparecieron los indexados. ¿Qué dicen los indexados? Mira, la memoria es problema del sistema operativo, no del programador. ¿Sí? Empecemos a armar diferencias. Empecemos a poner interfaces en el camino. La memoria es hard. Usted está programando, tiene que ser transparente para usted. Usted tiene que decirle a la máquina, vaya a guardar un dato y que la máquina se encargue, para eso es máquina. Bien. Problema de la máquina. Problema de la máquina. ¿Qué vamos a hacer? Arquitectura es hermosa. Ah, el área de índice, que es difícil. Área de índices, área de datos. Ojo, todo está en el mismo disco, Todo está en el mismo lugar. Lo que pasa es que vamos a separar. El área de índices es donde yo voy a poner la clave del registro, con lo cual, primera cosa, si voy a trabajar archivos indexados, tengo que tener archivos con registro con clave. ¿Sí? Tengo que definir clave, no puedo poner cualquier cosa. ¿Sí?
Hay un dato que tiene que ser prioritario. Bien. Y acá voy a poner un puntero. ¿Quién lo va a poner? El sistema operativo, no yo. ¿Sí? Acá les estoy mostrando cómo estaría dentro, que ya no es problema nuestro. ¿Sí? Es problema del sistema operativo. ¿Sí? Yo pongo la clave del cliente 20. Va a buscar un espacio de memoria en todo el disco donde pueda almacenar la longitud que tiene ese registro. Si ese registro tiene 100 caracteres, bueno, va a buscar un lugar libre de memoria que valga 100 o múltiplo de 100. O más de 100. Normalmente busca múltiplos. ¿Por qué? Y porque la máquina en todo momento quiere hacer secuencia. Entonces busca múltiplo porque dice, bueno, voy a poner ese registro, al lado voy a poner otro, al lado voy a poner otro. Busca en lo posible que sean múltiplos de 100. Encontró esta área que tiene 300 caracteres. ¿Estamos ahí? Entonces, guarda el registro 1 acá y el puntero de este registro 1, es decir, qué dirección de memoria tiene al inicio, viene y la coloca acá. ¿Está? Yo lo único que le dije en la programación es grabe el registro. Punto. Se encarga la máquina. Ahora le digo, grabe el registro 5. Bien. Viene y dice, acá tengo el 20. 5 lo voy a poner acá arriba. Pero lo voy a poner acá. ¿Por qué? Porque acá tenía 300 lugares. Perdón, 300 caracteres. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Acá, ¿qué pasó? Me lo dejó ordenado por clave, pero el espacio en memoria lo va ocupando a continuación. Si ahora grabo el 30 va a venir acá, pero como acá tiene lugar, viene y el 3 lo pone ahí. ¿Estamos hasta acá? Cuando guarda, ¿verdad? El 15 o el 25, el 25 tiene que ir acá. Entonces, ¿qué hace? Corre esto, pone el 33 acá, esto no lo saca, sigue estando vinculado, pone el 25 acá y como no hay espacio libre, todo esto está ocupado, y bueno, puede ocurrir que el cuarto venga ahí. ¿Está? ¿Qué pasó? En el área de datos, los datos se van ubicando donde encuentre espacio. El área de datos no está ordenada. El área de datos no es visible por el programador en forma directa. Eso se encarga del sistema operativo. Se encarga el sistema operativo. ¿Sí? Yo, programador, no tengo manera de llegar al área de datos si no es a través del área de índices. Yo accedo a los datos a través de acá. Acá está mi puerta de entrada. ¿Estamos? Por sistema operativo sí puedo venir a mirar esto porque puedo pedir un dampeo de memoria, un montón de cosas, pero desde la programación yo lo que hago es pedirle una clave. Puntero 2143 porque fue donde va guardando, en las direcciones de memoria. Puntero, acuérdense, lo vimos en la primera clase. Tipo de datos puntero, ¿sí? Son direcciones de memoria. O sea, yo te pongo un numerito, pero no va a ser un numerito, es una dirección de memoria. Entonces, las claves esas serían los campos clave. Ese es el campo clave, por eso te puse clave. Es lo que vos definiste en tu registro que era tu clave. Si este fuera el registro de alumno, acá lo que está viniendo son legajos. ¿Está? Primero, ¿yo dije cuánto tamaño iba a tener mi archivo? No. O sea, no tengo que estar haciendo un pronóstico, ¿sí? Un presupuesto de cuánto voy a necesitar de memoria. No. A medida que tenga, obviamente, si mi disco era de 1 tera, el día que quiera grabar el dato siguiente a 1 tera, la máquina me va a decir, ¿sabe qué? No tiene más espacio, ponga otro volumen, pero me va a permitir adosar otro disco, no me corta. Y entonces aparecen los archivos multivolumen. En el único momento que aparecen multivolumen es en indexados. ¿Sí? En relativo no. Para nosotros es como que es un solo, pero en realidad son 2 discos separados. Y dirige el archivo de la ciudad, digamos, y lo... No, lo dirige, esta clave es única, pero esto va a estar en distintos discos.
archivo ya está dividido en los registros. Lo que pasa es que yo accedo a los registros depende de la Gracias. dirección. Como fe. Claro. Vos vas a acceder a las distintas discos a través de esta área de índice. Esta área de índice sí es única, es indivisible, esta no se divide. ¿Está? ¿Entienden hasta acá? Dependiendo de qué sistema operativo tengan, esta área de índice está en la cabecera del archivo o está al pie. Normalmente está el 90% de las veces está arriba. ¿Sí? Forma los clústeres de arriba del disco. Pero es completa, no se divide. Porque además es poquita la información que guardo acá. Es el índice, perdón, la clave, que ahora vamos a ver que se llama índice, y el puntero de memoria. Esto ocupa, cada cosa ocupa 2 bytes. Así que esto sí se reserva un espacio en el disco. En el primer disco se reserva un espacio bastante grande, son 2 o 3 pistas, como para poder guardar Con un amor. millón de datos. ¿Está? Este no tiene mucho problema. Y hay otras conformaciones que no vamos a ver. Entonces, esta área de índices siempre está ordenada. Está ordenada en forma automática. Por campos claves. Por campo clave. Nunca la puedo desordenar. No hay manera de desordenarla desde la programación. Ni siquiera por sistema operativo lo puedo desordenar. O sea que es perfecto. Yo puedo cargar los datos totalmente desordenados, pero acá van a estar ordenados. Con lo cual el archivo indexado es riquísimo porque siempre está ordenado. Porque como yo no puedo llegar a esto si no es a través de esto, está siempre ordenado. ¿Sí? ¿Cuál es mi problema? Si la carga se hizo muy dispar, para hablar feo, muy despelotada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a estar muy salpicado los datos en el área de datos, ¿sí? Entonces va a tardar tiempo, porque imagínense que cuando ustedes quieren recorrer esto secuencial, ¿por qué? Que sea directo el archivo, la organización, no significa que no pueda hacer un acceso secuencial. Es un secuencial por continuidad lógica, porque acá lo que tengo es continuidad lógica. ¿Está? Si yo le digo a un archivo indexado, recupere los datos secuencialmente, ¿cómo me los va a recuperar? ¿Cómo los cargué? No. Me va a recuperar en el orden de la clave. El más pequeño primero y sucesivamente. Nunca lo puedo recuperar como lo cargué, porque perdí de vista cómo lo cargué. ¿Está claro? Yo lo fui cargando al tuntún. Algo que le vaya poniendo fechas allá. No hay manera. Olvídate porque vos esto no tenés manejo de esto. Claro, no puedo hacer. Solamente accedes por esto. Así que no hay manera de recuperarlo como lo cargué, excepto que lo cargué ordenado. ¿Sí? Ya ordené los datos antes, después lo cargo, obvio, lo estoy recuperando como lo cargué. Pero es un caso excepcional. O que la clave sea la fecha. Que la clave sea la fecha va a ser más difícil. No lo encontrarás nunca. Pero bueno, Sí. sería una excepción a tu regla. ¿Está? Entonces, yo siempre lo voy a recuperar por el orden lógico que tienen los datos. Porque este está ordenado. A ver. Me compré una máquina hace, qué sé yo, un año. Me senté a la máquina cuando la compré y me pareció un jet. ¿Sí? Buenísima, rápida, qué buena máquina. Al cabo de un mes ya Empezó a bajar el pienso de que rendimiento. es bastante lenta. Al cabo de un año digo, esto es una batata. Ah. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque le fui cargando cosas. ¿Qué tengo que hacer? Defragmentar. Desfragmentar el disco. ¿Y ustedes vieron cómo desfragmenta alguna vez? ¿Pusieron a mirar Sí. cómo hace? ¿Qué va haciendo? Va eliminando. Va trayendo, va llevando, va Ah, trayendo, va trayendo. llevando. Ordenando en Lo que continuidad pueda. física, Claro. que son del mismo. ¿Está haciendo esto? O sea, yo cuando guardé estuve haciendo indexado. ¿Sí? Ahora, cuando le digo desfragmente, reindexe el archivo. Lo mismo que desfragmentar el disco, archivo es reindexar el archivo, reindexar las bases de datos.
¿Qué estamos haciendo? O indexarlos también en las búsquedas. Sí, pero ese ya estás creando el indexado. Acá tenés un indexado. ¿Cómo hacer para que sea más rápido? Lo reindexo. ¿Qué es el reindexar? Esto ya queda. Lo que va a hacer es lo siguiente. Este está en la posición 2, este lo va a mandar acá. Entonces, el 1 lo va a mandar acá. Y entonces este lo va a mandar acá. Y entonces te dice, este es 1. Ahora es 1. Este es 1 y este que era 1 es 2. Claro. ¿Está? Reacomoda. Reacomoda. Eso es reindexar. Cuando termina de reindexar todo, por supuesto, el 1 está acá, el 2 está acá, el 3 está acá. Va a ir casi leyendo secuencialmente, excepto, obviamente, las pistas que están defectuosas. ¿Sí? Y acelera la velocidad. ¿Está entendido? Sí, sí. Es lo mismo, exactamente. Es lo mismo que defragmentar el disco. Reindexar la base. ¿Qué hace el defragmentar el disco? Está cambiando el índice que tiene el disco. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en sistema operativo, porque el hard se maneja una mezcla entre relativos e indexados. Relativo porque tengo los espacios de memoria asignados, indexado porque además agrego un índice. Pero es una mezcla de ambos, un híbrido. ¿Está claro hasta acá, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Puedo hacer acceso puntual? Sí. Si yo ahora le digo a la máquina, quiero el registro clave 20, la máquina no viene a recorrer el área de datos. Exacto. Aunque esté ordenado. Aunque esté ordenada, no. Lo que hace, porque yo no tengo entrada a esta área, yo tengo entrada acá. Entonces, ¿qué hace cuando yo le pido el 20? Viene muy rápido, encuentra el 20, va al puntero y me da el dato. Pero estos son 2 bytes. La lectura de 2 bytes es rapidísima. ¿Sí? Una luz. Es rápida. Así que a mí me da la sensación de que la máquina sabía exactamente dónde estaba. Ustedes se van y se inscriben, les piden número de legajo. No están esperando una hora a que lea los 3.000 alumnos de la UTN. Claro. ¿Sí? Es automático. ¿Sí? Se ubican hasta acá. Voy a un cajero automático, pongo mi tarjeta y ya me dice, bienvenida Mirta Giovanni. Qué bien, ¿cómo saben? Es humano el cajero. ¿Sí? Es más humano que el humano real, porque el humano real no sabe mi nombre. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo hizo? Obviamente fue indexado, entró directamente y miró, pero recorrió un área de índice. Lo que pasa es que esta área de índice es tan pequeñita, la información, que es sumamente rápida la lectura. Si yo hago, y eso tiene que diferenciar entre el acceso al azar y el acceso secuencial. El acceso secuencial es lento. ¿Por qué? Va uno por uno. El primero va, Busca. vuelve, lee el segundo, va, vuelve. ¿En ¿Sí? qué caso va a ser profe secuencial? ¿Cómo? El acceso. Y que querés un padrón de alumnos. Tu archivo está indexado, pero vos querés listar a todos los alumnos. ¿Cómo vas a hacer? O cuando querés copiar el Vas a archivo. recorrer ¿no? todo, o cuando querés duplicar el archivo. Pero lo más común es un padrón. Ahora va un listador, ¿sí? Ahora Claro. vamos a ver los procesos. Ahí el proceso por eso. Sí, sí, sí. Hermoso. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿se podría decir que el área de índice recorre los datos de forma secuencial? Sí, Pero al sí. ir al área de datos, recorre de forma directa. Claro, exactamente. El área de índice siempre es recorrida secuencial, siempre. O sea, volvemos a lo otro. Aunque vos veas un mago, ¿sí? Parece que la máquina es mágica, adentro hay secuencia. Secuencia es la base de nuestra computadora. De todo lo que hagamos, secuencia es la base. ¿Sí? Acá la secuencia es en el área de índice, que como es pequeña, es muy rápido, pero es secuencia. Pero no es lo mismo decirte, quiero el cliente 1000, y si acá hay 1000 registros, leer 1000 bytes, a tener que leer 1000 por 100, 100.000 bytes. Claro. Cambio. ¿Está? Cuanto más grande el volumen de información que tengas, cuanto más grande tu registro, obviamente es mucho más preferible leer un área de índice que leer todo el registro, todo el archivo.
Es más fácil leer el índice del libro. La clave. Obvio. ¿Sí? Exactamente igual. ¿Está claro hasta acá? Profe, ¿para qué me serviría alguien que ustedes estaban hablando de que para ordenar el área de datos? El área de datos la ordenás cada tanto porque se te pone lenta la lectura secuencial. Se te pone lenta la lectura porque está muy tirada por todos lados. ¿Sí? Pero cuanto más creció tu área, cuanto más la usás, cada tanto se reindexan. Pero ni siquiera lo haces por programación, ese es un comando del sistema operativo. O sea que vos nunca vas a hacer un programa de reindexación. Le va a decir, cuando vos ves que está medio lento tu sistema, le va a decir al operador de máquina, reindexame los archivos. Y además ya está programado, los sistemas tienen toda una programación que cada tanto se reindexan las bases de datos. ¿Sí? Ese mantenimiento, por ustedes ven y dicen, no acceder sistema en mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento que le estás haciendo? Estás reindexando las bases de datos. ¿Sí? De cualquier cosa. El campus mismo que estás usando, por ahí ustedes dicen, no puedo acceder, no puedo hacer, te da error. Y bueno, porque en ese momento están reindexando todo. Todo Mantenimiento. está en mantenimiento, se están reindexando todas las bases de datos. Porque eso es lo otro. Después de archivo, el próximo paso es base de datos. ¿Está? Que no es más que un conjunto de archivos. Volvemos a lo mismo, siempre. Es que es Nada básico. que un poquito más exponencial. Está siempre, vamos de menor a... Nosotros estamos haciendo al revés de lo que es el uso de la computadora. Vamos de lo menor a lo mayor, porque ustedes tienen que entender primero el alfabeto, tienen que saber sumar y restar para después poder hacer productos. Y ni que hablar si vas a calcular límites o derivadas o lo que sea. No te enseñaron límite y derivada en la primaria. Te enseñaron a sumar, restar y multiplicar. Bueno, acá es lo mismo. Estamos aprendiendo, pero no se olviden nunca. O sea, si yo miro un producto es sumas sucesivas. ¿Sí? Si miro divisiones, restas sucesivas. Lo tienen por ahí que hacer en el algoritmo de... ¿Sí? O sea... Volvemos a lo básico. Bueno, en mi máquina, y voy a ir a base de datos, pero base de datos no es más que archivo, no es más que registro, y no es más que recorrido secuencial. Lo que pasa es que vamos cambiando el nivel, chicos. Por eso es importante secuencia. Tienen que saber qué es el manejo de secuencia para poder después entender todo lo demás que sigue. Porque es básico. Y más si quieren mirar cómo funciona la máquina internamente. ¿Y necesito mirar cómo funciona la máquina internamente? Sí, porque cuando pasan los errores de programación, yo tengo que entender por qué pasan. ¿Sí? En cualquier cosa de los órdenes de la vida, si se me pinchó la rueda, y tengo que saber cómo cambiar, cómo inflar una rueda. O tengo que saber que lo que le está faltando es el aire. ¿Sí? O que tiene un clavo. O sea, por mucho que no sea mecánica, no manejo la mecánica, pero hay cosas que tengo que saber. Y si no, tengo que esperar que venga el automóvil y me cambie la rueda, ¿no es cierto? O pase algún... Ahora no para nadie, así que... Si se pinchó la rueda, no para nadie. Esas cosas que son de sentido común, a veces pasa cuando estás en la entrevista de un trabajo para la parte del sistema y vos que sos, qué sé yo, licenciado ingeniero, viene y te pregunta el gerente de A, lo que sea, y te dice, mira, ¿qué pasa si tenés este problema? Claro, tenés que saber cómo resolverlo. Y dice, yo no sé, porque, qué sé yo, te dice, ¿qué pasa si vos prendés la computadora y no arranca? Me dice, ¿qué haces? Y no sé, llamo a un técnico, dice. Pongo el botón de la computadora, cosa que a veces pasa en el laboratorio y es tan estúpido y nadie lo sabe resolver. Yo le digo, no anda la computadora. Y por lo menos mirá si está enchufada. Bueno. O si pasa corriente. No tengo internet y mirá si está el cable de internet conectado. Pero... O si habilitaste el wifi. ¿Sí? No, pero yo soy ingeniero en sistemas. No tiene nada que ver. Eso es natural. Es básico. Claro. Tengo que poder saber solucionar. No puedo estar llamando al especialista en cada momento. Además, eso es ser ingeniero. Ingeniero significa usar el ingenio. Si no, no seríamos ingenieros. Claro. Yo por eso soy analista, no soy ingeniero. Bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Quedó claro? Uh-huh. Bien. Recorrido puntual. Entonces, yo voy directamente al registro que quiero, lo recupero. ¿Sí?
re ventajoso. Quiero una porción del archivo. Tengo un proceso dinámico o mixto. ¿Llegamos? No importa, vamos a seguir. Dinámico o mixto, ¿qué significa? No quiero un registro, no quiero todo el archivo. Todo el archivo, recorrido secuencial. Un registro, recorrido puntual. Yo quiero una porción. Volvamos al caso que teníamos hoy. ¿Sí? Tengo una clave compleja, o sea, código, facultad, carrera y legajo. Si está ordenado por esta clave, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como tengo código de carrera, si miramos el código de carrera, bueno, los IEM van a venir primero antes que los ISI. ¿Está? ¿Se ubican hasta acá? Los LAR van a venir después que los ISI. ¿Y Q al final? No, No, antes del AR. antes de ISI. Pero los últimos somos los primeros, así que los últimos somos nosotros. IEM, ISI, LAR. Bueno, yo quiero listar a todos los alumnos de ISI. ISI, yo conozco ISI. Conozco que son de la Facultad Regional Resistencia. ¿Cuál es el primer legajo de ISI? El primero que se escribió ahí, sí. ¿Conocen? ¿A ciencia cierta saben cuál es el legajo más bajo de ISI que está en el archivo? No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al legajo le voy a poner 0. ¿Sí? Y le voy a hacer un acceso puntual. Si yo le pongo 0 acá a la clave para acceder, a la clave, va a venir a recorrer esta área. Área de índice. Área de índice. Entonces, ¿cómo están acá y acá están? Facultad Regional Buenos Aires. Todo de la Facultad Regional Buenos Aires. ¿Sí? Me voy a saltar todas las otras facultades. Acá empieza Facultad Regional Resistencia, IEM. Legajo 10, todos los legajos de IEM. Después viene Facultad Regional Resistencia ISI. Y esto lo sabe la máquina, porque esta es el área de índice. Y acá dice 20. Yo estoy buscando Facultad Regional Resistencia ISI 00. Viene y mira. No. Sigue. No existe. No. ¿Cuándo termina? Cuando hace el cambio, sí. No. ¿Es necesario que llegue hasta fin de archivo? Primero cuando cambia de facultad a facultad. De Buenos Aires pasa... Cuando llega a hacer Si yo estoy buscando 00, Mm. yo me voy a parar acá. ¿Tiene sentido seguir avanzando? No, porque los números que van a seguir son más grandes. Claro. Entonces, al ponerle 0 a 0 acá, ¿dónde se paró? En el primero dice. ¿Está? Ah, ¿Se ubican? La parte que no conozco de la clave, le pongo 00, blanco, blanco. Depende cómo esté definida, ¿no? ¿A dónde está ubicado, Le digamos? pongo 00, ¿sí? La primera parte de la clave tiene que ser conocida. A ver, si yo hubiera puesto blanco, blanco acá, 00, ¿dónde se para? En la primera de... Se para acá, en la primera. Así hayas puesto FRRRE. No, porque FRR. Perdón, se FRR. pasa- Ah, por eso. Se para acá, En IEM. la primera de facultad, perdón, en la primera de facultad. ¿Se ubican? O sea, va mirando las partes de clave que tenemos y las que están en blanco, obviamente, la primera que encuentra se para. Bueno, yo quería listar a todos los de ISI, Si acá sigue el AR, ¿quiénes voy a listar? Facultad Regional ISI 00, se paró acá en el primero. Y después va a seguir recorriendo secuencial
hasta que encuentre el primero que hace distinta la clave. Exacto. La compara, digamos. La compara. Ese es un dinámico mixto. Primero accede puntual y después recorre secuencial hasta que cambia la clave. La parte de clave que conozco. La que no conozco no, la va a seguir recorriendo. ¿Está entendido hasta acá? Sumamente importante el archivo mixto, perdón, el acceso mixto. Porque si nosotros tenemos un archivo muy voluminoso es porque tenemos clave compleja. ¿Sí? Tengo todos los clientes del Banco Nación. ¿Cuántas sucursales tiene el Banco Nación? En todo el país. Y varias en cada provincia. ¿Sí? Yo quiero listar, o sea, el archivo Banco Nación allá en Buenos Aires es monstruoso. Bueno, ¿alguien quiere saber quiénes son los clientes del Banco Nación sucursal Resistencia? Voy a listar los, qué sé yo, millón de clientes. No, quiero listar solamente el una pedacito, porción, claro. la porción. Voy a pararme en el primero que corresponda a Resistencia y voy a listar hasta que me cambie la sucursal. ¿Está? Una porción del archivo. Eso es acceso dinámico o mixto. Una clave foránea puede ser. No. Esto es clave principal. Eso es lo que hacemos cuando filtramos en realidad. Cuando vos filtrás, empezás haciendo, Claro. buscando la clave que te interesa. Todo cuando lo hace el que corte. vos hagas en informática tiene que ver con estas filosofías que estamos viendo ahora. ¿Está? ¿Entendido hasta acá? Sí. No hay nada nuevo bajo el sol, seguimos usando lo mismo que vemos en algoritmos. Hay que saber relacionar nada más. ¿Está claro, chicos? Bueno, teníamos que ver procesos. Y me voy a saltar procesos, pero si me dan 2 minutitos, vemos esto que sí es importante. Me voy a ir al final. Datos correctos. Yo para poder trabajar con los procesos de archivo necesito lograr que el archivo sea correcto. ¿Qué significa que sea correcto? Que los datos son correctos. ¿Sí? Para que los datos de un archivo sean correctos, tiene que cumplir con 2 condiciones. Esta fue pregunta parcial el año pasado, consistente y congruente. ¿Eh? Tienen que ser consistentes y tienen que ser congruentes. ¿Qué significa consistencia? ¿Qué dura? ¿La solidez? Solidez. El término consistencia se aplica en todos nuestros órdenes de la vida, ¿sí? En matemática, en biología, en historia, en derecho, ¿sí? Si me dan 5 minutitos terminamos, después pánico, conversan, si no se va a hacer más largo, ¿sí? ¿Qué significa consistencia? Bueno, ahí les puse varias definiciones de acuerdo a dónde la queremos aplicar a la consistencia, pero nosotros tenemos mucho que ver con la matemática. Todo lo que es informática tiene que ver mucho con la matemática, ¿sí? Fundamentalmente los primeros programadores eran matemáticos. Y en la matemática, la consistencia tiene que tener en cuenta el valor que tienen los datos, el valor que tienen para el cálculo. Si yo digo que voy a trabajar con una X del mundo real, en una ecuación, sé que puedo llegar a tener decimales, tengo que llegar hasta la última. Voy a codificar, voy a calcular sus notas en reales, o voy a calcular su nota en enteros. Entonces el que sacó 5,8 es 5,8 en real. El que sacó 5,8 en entero, la máquina me pone 6. ¿Qué prefieren? 6, toda la vida. Hay profe que te dice, bueno, demostrame cómo ese 5,8 se hace transforma en 6. Pero bueno, pero estamos viendo el valor. Por lo tanto, ¿qué significa en programación que algo sea consistente? Que los valores que voy a guardar en los datos tienen que ver con la definición. ¿Dónde hago la definición? En el ambiente. Entonces, si yo defino que un dato va a ser numérico, no puedo poner letras, no puedo poner símbolos, es numérico.
Si digo que un dato va a ser alfanumérico, y puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Está? Y en programación tenemos la posibilidad de hablar de dos tipos de consistencia. La consistencia automática es cuando automáticamente el programa no me deja. Ustedes están ingresando una password, ¿sí? Y la máquina les dice, error. ¿Contra qué? Contra algo que está guardado. O sea, no puedo ingresar algo distinto a lo que tengo como contraseña, ¿sí? Yo defino, creo que la tengo, no la definí. Tengo fecha. Y puse mes de 1 a 12. ¿Puedo ingresar un 13? No. No. Tampoco. Pero si en vez de definirla así, yo lo hubiera definido numérico de 2, ¿puedo ingresar un 13? Sí. Bien. Si yo la definí así, estoy haciendo consistencia automática. Si yo la defino así, la voy a tener que programar. Porque alguien me puede llegar a poner 13 y va a ser erróneo porque no existe el mes 13. Por eso hablamos de dos tipos de consistencia. La automática cuando acotamos, ¿sí? Nos ponemos estrictos en la definición. Y la consistencia programada cuando después lo tenemos que hacer por proceso, con una parte del algoritmo. No hay manera. Es exacto. La consistencia es el valor, no la relación entre valores. Pero en la consistencia programada. Sí, pero lo vas a tener que hacer por algoritmo, vas a tener que programarlo a vos. Hará como quieras la programación, ya eso depende del programador, ¿sí? Claro que es algo Pero que- vas a tener que programarla, no es automática. O sea que consistencia, en lo posible, queremos que sea automática. Lo que pasa es que no todo se puede acotar, solamente los campos numéricos o los campos conjuntos, porque si yo defino el conjunto arriba, que digo que los días de la semana son lunes, martes, miércoles hasta el domingo, y acá digo día de la semana, pongo día, De 1 a que 7. pertenece al conjunto día sec, porque lo definí así el conjunto, ¿está? Perfecto. Si yo no ingreso el lunes como estaba escrito allá arriba, no me va a dejar. Claro. ¿Sí? También puede ser, pero la estás acotando. Le estás acotando a un conjunto o la estás acotando a un número. ¿Sí? Este de acá arriba. Eso es consistencia. ¿Dónde hacemos la consistencia? En los procesos de carga, que es lo que íbamos a ver hoy, los procesos. ¿Qué es la congruencia? Volvemos a lo mismo, la palabra congruencia se ocupa muchísimo La relación. en todos los procesos de la vida, ¿sí? Le puse uno del derecho porque ahora que estamos con los juicios y todo lo demás, en el ámbito de derecho, congruencia, que el fallo tenga que ver con las pretensiones. A ver, si en la carpeta decía que lo estoy juzgando por un robo y no le puedo dar sentencia de muerte, porque no, esa sentencia no tiene nada que ver con lo que estaba en la carátula. ¿Está? Guarda ¿Se ubican? con la petición es, si pidió que me devuelva el auto, no lo puedo meter preso. Y tiene nada que ver. no, exacto, por eso. Ah, bueno, pero esa es la nueva ahora, ¿eh? Porque te dice, si el tipo te pide permiso... Bueno, no, acá no hay nada. ¿Está? En programación, que lo que está indicando es la correspondencia, el vínculo entre dos o más datos. ¿Sí? Congruencia, lo mismo que pasaba con la consistencia, tengo dos maneras. Congruencia gruesa. Yo verifico, si acá puse, si yo acá puse un 2, congruencia gruesa, acá no podría venir un 30. ¿Está? Porque no tiene 30 días el mes de febrero. Ah. ¿Qué pasa con la congruencia? ¿Es automática? No. Nunca es automática. Esta siempre es programada. ¿Está claro? Siempre es programada. La congruencia, como es relación entre dos datos, la tengo que programar. Nunca es automática. Pero tengo una congruencia gruesa cuando estoy relacionando datos que son del mismo registro. Y tengo una congruencia fina cuando estoy vinculando datos de distintos archivos. Ya no distintos sistemas, distintos archivos nomás ya es suficiente. Por ejemplo, ustedes tienen un archivo exámenes
y un archivo alumno. ¿Puede haber alguien que haya rendido que no forme parte del archivo alumno? No. ¿Alguien que haya rendido? No, porque el número de legajo tiene que coincidir con alguien que esté en el archivo de alumno. ¿Está? Eso es una congruencia fina. Cuando voy a rendir me piden el número de legajo. Me van a anotar en un archivo de exámenes. Pero ese número de legajo tiene que formar parte de un archivo alumno. Estamos testeando, haciendo correspondencia entre dos archivos distintos. Bien. ¿Sí? Archivo docente. ¿Sí? Tengo la obra social. Y no puede venir él a querer usar mi obra social, porque no tiene ningún vínculo. ¿Sí? Ahora, viene mi hijo, viene mi esposo, sí, perfecto. Están asociados con mi número de empleado. ¿Se ubican hasta acá? ¿Sí? Eso es congruencia fina. Está en el logo. ¿Sí? ¿Está? Y para que sea correcto un archivo tiene que cumplir con las dos cosas. Consistencia, no importa de qué tipo, y congruencia, no importa de qué tipo. Con lo cual, la única que es automática es la consistencia, la demás toda es programable. Por lo tanto, es carísimo tener un archivo correcto. Por eso es que hoy hablábamos, ¿lo voy a borrar al dato una vez que lo tengo correcto? No, porque es muy caro económicamente para el sistema. Entonces, ¿qué hablamos? Los sistemas, los sistémicos, somos ratitas. Guardamos todo, porque una vez que logramos que el dato sea correcto, no lo queremos perder. ¿Sí? Pero es un problema de economía, de costo. El costo es muy caro, no porque seamos ratas. Porque uno la palabra rata la asocia con algo que es barato. No, esto es porque es caro. Lo contrario. Claro. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? El uso de los recursos informáticos. Sí. Nos queda proceso para la próxima clase porque no llegamos. Gracias, profe. Gracias por seguir hasta mañana.